En este video vamos a observar los criterios de divisibilidad. Vamos a ver la mitad, la tercera parte, la cuarta, quinta, sexta, décima, onceava y doceava parte. Eso significa de que vamos a tratar de observar que las cantidades que aparecen a la izquierda, 405, 316, 814, 3080 y 240, son divisibles entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 12. Y para ello debemos de conocer ciertos criterios. Por ejemplo, en el caso de la mitad, es divisible siempre y cuando al final de eh, prácticamente ningún número con punto decimal, es decir, nos dé exacto. Por ejemplo, el 405 no es divisible entre 2. ¿Y por qué? Porque los números divisibles entre 2 siempre terminan en 0 o en cifra par, es decir, en 2, en 4, en 6, 8 y obviamente el 0 para que podamos decir de que es divisible entre esa cantidad y por lo tanto los únicos números que son divisibles son el 316 por terminar en cifra par, el 814, el 380 por terminar en 0 y el 240. Muy bien, vamos con la tercera parte. ¿Qué números tienen tercera parte? Aquí es bien interesante. El criterio de divisibilidad nos dice de que debemos de sumar sus cifras, es decir, por ejemplo, 405. 405 al sumar tenemos 5 más 4 más 0, que es igual a 9. Y por lo tanto, 9 al ser divisible entre 3, 405 también es divisible entre 3. Por lo tanto, vamos a marcarlo porque al sumar sus cifras, básicamente nos da 9. Y por lo tanto, como 9 es múltiplo de 3, lo consideramos como parte de su divisibilidad. 316, por ejemplo, en este caso, 6 más 3 son 9, más 1, que son 10, por lo tanto no es divisible. El siguiente, 814, sería 8 más 4, 12, más 1, 13, por lo tanto no es divisible. El 3080, 8, 9, 10, 11, tampoco es divisible. Y el 240, que este sí es divisible, lo vamos a marcar porque 4 más 2 es 6 y 6 es divisible entre 3. Muy bien, continuamos con el caso del 4. Es bien curioso. En este caso nos vamos a fijar específicamente en las últimas dos cifras, es decir, del 405 vamos a ver el 0 y el 5. Y si el 0 y el 5 es un número divisible entre 4, pues lógicamente ese número también sería divisible entre 4. Es decir, en este caso 5 no es divisible entre 4 y por lo tanto eh, no consideramos el 405 como divisible entre 4. Pero por ejemplo, el 316, las últimas dos cifras son las que tenemos que observar. En este caso es el 16. ¿16 es múltiplo de 4? Pues sí, realmente vamos a marcarlo porque 16 se puede simplificar entre 4. De hecho, 4 por 4, que es 16. Muy bien. 14, obviamente no. El 814, por lo tanto, no es divisible entre 4. El 80, ¿es divisible entre 4? Sí, lógicamente se puede simplificar. Por lo tanto, lo vamos a marcar. Y el 40, lógicamente también, porque 40 entre 10 es 4 y por lo tanto lo podemos marcar. En el 5, ¿qué sabemos de la divisibilidad del 5? Cuando un número termina en 0 o en 5 es divisible entre 5 y por lo tanto tenemos el 405 que es divisible, tenemos en este caso el 3080 y tenemos el 240 que también es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 5 o termina en 0. Del 6, en el caso del 6, el criterio de divisibilidad nos dice de que debe ser divisible tanto como para la mitad como para la tercera parte. Es decir, de que en este caso 2 por 3 es 6. Por lo tanto, si es divisible entre 2 y es divisible entre 3, por lo tanto es divisible entre 6.
y en este caso solo tenemos uno, que es el 240, porque es divisible entre 2 y entre 3 a la vez. Muy bien. Ahora vamos con el 10. ¿Es divisible entre 10? Siempre y cuando termine en 0. Y por lo tanto, únicamente los que terminan en 0, que es el 3080 y el 240, obviamente son divisibles entre 10. Muy bien. Los números divisibles entre 11. Lo interesante de esto es de que el 405, por ejemplo, tomamos la cifra, aquí vamos a tomar la cifra desde de la izquierda a la derecha. Es decir, hay tres números, el 4, el 0 y el 5. Tomamos los números impares y los números pares. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el 4 ocupa la primera casilla y por lo tanto es impar. Y el 5, que también ocupa la tercera casilla, es impar. Es decir, sumamos esas dos, 4 más 5 es 9. Y luego le restamos las cifras pares, es decir, el 0. 4 más 5 es 9 menos 0, que es igual a 9. Y por lo tanto 9 no es divisible entre 11, por lo tanto no lo agregamos. Por ejemplo, el 316, sumamos sus cifras. 3 más 6, que es 9, menos 1 es 8, por lo tanto no es divisible entre 11 y por lo tanto 316 lógicamente no lo vamos a marcar. El 314, colocamos 8 más 4, que son 12, menos 1, 11. Por lo tanto, este sí, lógicamente lo vamos a marcar por ser divisible entre 11. Muy bien. El 380, por ejemplo, tenemos el 3 y el 8. 8 más 3 serían 11 menos 0, pues obviamente también es divisible entre 11 y lo vamos a marcar. Y lógicamente el 240 no, porque 2 más 0 es 2, menos 4 es menos 2, por lo tanto no lo marcamos. Muy bien, ¿qué sabemos de la divisibilidad del número 12? En este caso, siempre y cuando sea divisible entre 3 y entre 4, es divisible entre 12. Eso significa de que básicamente em, únicamente el 240, que lo vamos a marcar, es divisible entre 12. ¿Por qué? Porque es divisible entre 3 y entre 4. Y lógicamente 3 por 4, que es 12, nos permite identificar que sí, realmente es divisible. Y nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, en una parte vamos a explicar también la divisibilidad de otros números que nos van a servir específicamente en aritmética.